Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es la guianza divina. Podemos mirar a través de las Escrituras que Dios ha querido siempre guiar al hombre, pero lamentablemente éste termina escogiendo su propio camino, ya que la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Desde el comienzo de las Sagradas Escrituras vemos esto en el libro del Génesis, particularmente Adán en el huerto del Edén, pero ahora Dios ha enviado su Santo Espíritu para hablarnos. El ser humano puede percibir tres voces. Número 1, la voz de Dios. Número 2, la voz del diablo. Y número 3, la voz del mismo hombre. ¿Cómo discernir la voz divina? Esto es algo muy importante. Las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta. En el Salmo 119 y versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las lámparas de ese tiempo eran de diferentes materiales, desde barro hasta de oro, pero todas funcionaban con aceite de olivas. La lámpara no es necesaria de día, es decir, cuando todo es claro, las decisiones son sencillas, pero cuando llega la noche necesitamos la lámpara, porque no hay claridad y es necesario iluminar el camino para seguir. Esto equivale a la palabra y el aceite, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu de Dios. Y esta misma palabra es confirmada mediante la paz de Dios que Él deposita en nuestros corazones. En 1 Corintios capítulo 14 y versículo 33 leemos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en Colosenses capítulo 3 y versículo 15 leemos, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Además, el tomar decisiones precipitadas, el apresurarse, eso no es de Dios. En Proverbios capítulo 25 y en el versículo 8 leemos, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Y también en el capítulo 21 de Proverbios, pero el versículo 5, leemos, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y también podemos discernir la palabra de Dios siguiendo el amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 leemos, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el capítulo 14, verso 1, leemos, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Nuestras decisiones no deben ser impulsadas por el enojo, el resentimiento, los deseos de venganza o por el orgullo. Ejemplo, pues lo voy a hacer para que aprenda. Yo no me dejo. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de expresiones o determinaciones del corazón son insensatez delante de Dios. Así que nosotros tenemos que tener paz y tenemos que ser guiados por el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. En Romanos capítulo 8 y en el versículo 14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y miramos también el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que debemos conocer cuál es nuestra composición. En primer lugar, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso nos dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dios es espíritu, por eso el hombre es un espíritu con cuerpo, más que un cuerpo con espíritu. El hombre ha sido diseñado por Dios para ser más espiritual que corporal o sensual, es decir, guiado por los sentidos. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Ejemplo, Adán tenía plena comunión con Dios antes de que él decidiera tomar su vida en sus propias manos y darle la espalda a Dios. El ser humano, tenemos que comprender, somos un ser tripartito y cada parte se comunica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 23 dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es trino, Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es un solo Dios en esencia, pero que se revela, que se manifiesta en tres divinas personas. No son tres dioses, es un solo Dios que se revela en tres diferentes personas. El hombre es creado a su imagen y a su semejanza. Estamos compuestos por tres partes y cada una ha sido equipada por Dios para comunicarse. Número 1, la voz del espíritu es la conciencia. Segundo, la voz del alma es el razonamiento. Y tercero, la voz del cuerpo está en nuestros sentidos. Así que el cuerpo está compuesto básicamente por 9 sistemas, que podemos mencionar algunos: el muscular, el óseo, respiratorio, digestivo, excretor, etc. Y además, sus elementos constitutivos son hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, cloro, potasio, hierro, silicio, azufre, magnesio y muchos otros. Así que es interesante saber que estos componentes se encuentran en la tierra, y debe ser así, pues el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Eso dicen las Sagradas Escrituras. Y nuestra comunión con el exterior se da a través de los sentidos. El alma está compuesta por las emociones, la mente, la voluntad, los sentimientos. Y el espíritu humano realiza básicamente 3 funciones. Número 1, la intuición, es decir, el conocimiento claro e instantáneo, sin el curso del razonamiento que viene a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Esto podemos mirarlo nosotros en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 9 al 12, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Repito, es Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, así que el espíritu humano realiza, dijimos, básicamente 3 funciones. La primera es la intuición, que acabo de mencionar. Segundo, la comunión. Es la capacidad del espíritu renacido para expresarse y comunicarse con Dios. Allí es donde tú le hablas y Él te escucha. Es más que comunicación, es intimidad con Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y también en Mateo capítulo 26 y versículo 41 leemos, dice el Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y tercero, el espíritu realiza la siguiente función, que es la conciencia, donde encontramos que la conciencia es la capacidad del espíritu para corregir y reprender nuestra desobediencia. La conciencia es el espacio donde Dios expresa su santidad. Es aquí donde el Espíritu Santo deja oír su voz. En Romanos capítulo 9 y en el versículo 1 leemos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y también Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, según el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 26, donde leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son palabras del Señor Jesucristo.
Y también en el capítulo 16, versículos 12 al 15, dice el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo quiere y tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Es necesario desarrollar una mayor comunión con Él. Y por cuanto nos ama, quiere guiarnos, y así no experimentaremos fracasos, sino siempre sus victorias y bendiciones. Oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Señor, porque a través de las Escrituras vemos hombres y mujeres de Dios que fueron guiados por ti, guiados por tu Espíritu Santo, y asimismo el Señor Jesucristo prometió que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda la verdad. Señor, guía nuestros pensamientos, guía nuestros pasos, guíanos, Señor, por ti sendas de rectitud, por amor de tu bendito nombre. Guárdanos, presérvanos, protégenos, líbranos de toda especie de mal, y cumple tu propósito de vida y salvación, Señor, en medio nuestro. Para tu honra y tu gloria, te agradecemos todo ello, en el maravilloso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.